Recuerden, los que necesitan comunicarse me hablan por el chat. Tenemos la unidad 3 de funciones, que es la que vamos a comenzar hoy. No vamos a alcanzar a ver todos esos temas que están ahí, simplemente hoy vamos a ver hasta donde lleguemos, y ustedes, si tienen dudas, me van parando. Fíjense, como le decía una de las chicas recién, es una adaptación de la unidad teórica que ustedes tienen subida en la plataforma. Entonces, veamos cómo empieza nuestro concepto de función como numérica. Tenemos una situación problemática donde nos plantea que el sábado Luis fue a realizar algunas compras, en el camino se detuvo en la panadería en la que se encontró con una amiga, luego se dirigió sin parar hasta la tienda y luego volvió a su casa. El gráfico muestra la distancia a la que se encontraba Luis desde que salió de su casa hasta que volvió en función del tiempo. Entonces, analicemos un poco nosotros el gráfico. Fíjense, tenemos los ejes, ¿sí? Para aquellos que no lo recuerden. Acá tenemos la distancia en metros y acá tenemos el tiempo en minutos. Y las líneas celeste que nos muestra acá es el recorrido que realizó Luis para ir a la tienda. Entonces, si analizamos nosotros un poco, esta sería la salida desde su casa, ¿cierto? Entonces, él caminó hasta la primera parada, ¿sí? Que ¿quién dice que es la primera parada? En la panadería. Y se demoró 10 minutos. Recorrió una distancia de 600 metros. Entonces, fíjense, según lo que muestra el gráfico podemos responder estas preguntas. ¿Qué variable se representó en el eje horizontal? Lo dijimos recién. Y en el eje vertical, recuerden que horizontal está el tiempo en minutos, esa sería nuestra variable, y en el eje vertical está la distancia en metros. ¿Cuánto tiempo tardó Luis en llegar a la tienda? ¿Sí? Fíjense que el tiempo que tardó Luis en llegar a la tienda ha sido de 10 minutos. Si bien este es el recorrido que hizo Luis caminando, ¿sí? El tiempo lo miró en este intervalo de acá. ¿A cuántos metros de la casa de Luis se encuentra la panadería? Fíjense que la panadería sigue estando en ese punto, pero ahora como me está pidiendo la distancia, tengo que ver que está a 600 metros. ¿Cuánto tiempo se quedó Luis en la tienda? Vamos a entender que esto que está quieto, digamos, sin caminar, va a ser el tiempo que estuvo Luis en la panadería. Por lo tanto, estuvo 10 minutos. ¿Cuánto tiempo empleó para regresar desde la tienda hasta su casa? ¿Cuánto tiempo? A ver, por el chat, si alguno lo puede responder. Desde la tienda hasta su casa. Recuerden que si esta es la salida de su casa, esta volvería a ser la llegada a su casa, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Alguno? Bien. 40 minutos me responden, 60 minutos me responden. En realidad, si yo considero desde que él llegó a la tienda hasta que llegó a su casa, serían 10:50. Si yo considero desde la salida de su tienda, desde su casa, perdón, hasta que volvió a llegar a su casa, serían 60 minutos. Esa pregunta habría que especificarla un poquito más. ¿Sí? Gracias por responder los que pudieron. Sigamos. ¿Se entiende hasta ahí? Si no entienden, me avisan. Bien. Veamos otro de los ejemplos que está en la carpeta. El costo de transporte de un taxi está compuesto por un valor inicial al abordarlo, que es la bajada de bandera, de 8 pesos con 50, ¿sí? Más 0,90 centavos por cada 100 metros recorridos. Las fracciones no completas de metros no se cobran. ¿Cuánto costará un viaje de 4 kilómetros y otro de 9,5 kilómetros?
Bien, lo primero que a mí se me ocurrió fue plantear la ecuación o la función con la que nosotros podríamos llegar a trabajar. Fíjense que habla de la bajada bandera, que es un costo fijo, que son 8 pesos con 50, y después 0,90 centavos por cada 100 metros recorridos. Por lo tanto, eso lo expresamos de esta forma. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, recordemos que 4 kilómetros es lo mismo que 4.000 metros. Por lo tanto, 4.000 metros, si yo lo reemplazo directamente en la fórmula, me va a dar el valor de 44 pesos con 50, que es lo que va a costar el viaje. ¿Hasta ahí vamos? Bien. La otra distancia que nos pide es 9,5 kilómetros. Hacemos lo mismo, sabemos que 9,5 kilómetros son 9.500 metros, pero tenemos un dato importante, que fue lo que les marqué recién: las fracciones completas no se cobran, por lo tanto usaremos 9.000. De la misma forma, reemplazo en la fórmula, ¿sí? Fíjense que el dato que yo quiero saber es 9.000 metros, entonces reemplazo la fórmula y sé que el viaje nos va a costar 89 pesos con 50. Ay, perdón. En esta relación es una función, ¿por qué? ¿Cómo se representa? Fíjense que acá tienen el gráfico, fíjense que las escalas son muy grandes, porque estamos hablando de metros, ¿sí? Así que ahí tienen representada la función. Ojo que nuestra función, para que tenga sentido, tiene que estar representada, ¿sí?, desde el punto 0, 0. No puedo tener valores negativos. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, sigamos entonces. Si tienen dudas, me paran. Entonces, nosotros estamos viendo la parte de funciones representadas de forma numérica. Vamos a hablar un poco ahora de lo que son las relaciones para luego poder llegar al concepto de función. Fijémonos, tengo dos conjuntos, el conjunto A, que tiene los elementos A, B, C y D, el conjunto B, que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, y yo lo que quiero hacer es crear una relación de tal forma que A sea producto cartesiano en B. ¿Qué significa A producto cartesiano en B? Que todos los elementos del primer conjunto van a estar relacionados con los del segundo. ¿Cómo? El A con el 1, el A con el 2, el A con el 3, el A con el 4. Fíjense, acá tengo armado el producto cartesiano de esos dos elementos. A1, A2, A3, A4. Y ahora comienzo con el B. B1, B2, B3, B4, y así hasta terminar con el D y todos los elementos del B. Se puede hacer una selección de los pares obtenidos estableciendo una vinculación o una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo elegir algunos pares de esto y ponerle una condición. A esto le vamos a llamar una relación entre A y B. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Veamos los ejemplos que tenemos en la carpeta. Dados A es un conjunto. X tal que X, la raya esa recordemos que se lee X tal que X, es un número dígito. Recordemos que un número dígito son todos aquellos números del 0 al 9 que pertenecen a los naturales. Y el conjunto B, X tal que X, que pertenece a los reales, recordemos que eso significa I, el valor absoluto es menor a 8. Entonces, tenemos que determinar los pares de las siguientes relaciones definidas entre A y B. Una cosa muy importante para poder definir el conjunto B, tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada, de que es un valor absoluto, ¿sí?, que se resuelve de esta forma. Por lo tanto, los valores de X van a estar entre -8 y 8. Como
no toma, o sea, no tengo igual acá, los valores de menos 8 y 8 no pertenecen a nuestro conjunto, entonces me quedan abiertos los extremos. Entonces, A lo puedo escribir como extensión, porque tiene todos estos elementos, pero B no lo puedo escribir como extensión porque como está definido en reales, ¿sí?, tiene infinitos elementos. Entonces lo vamos a escribir directamente como este intervalo. Veamos lo que nos pide R1. R1 nos dice que X es la mitad de Y, ¿sí? X es la mitad de Y. Ese símbolo era la letra O. Podemos representarlo así o podemos representarlo así. De las dos formas está bien. Ahora, R1 entonces va a ser, tomando estos dos conjuntos como A y B, X es la mitad de Y. Entonces, fijémonos, X es la primera componente, Y es la segunda componente. Entonces, si Y es 2, X va a ser 1. ¿Hasta ahí vamos? Si Y es 4, X va a ser 2. Si Y es 6, X va a ser 3. Respetando esta condición que nosotros le estamos poniendo. Piensa y explica por qué no se ha escrito el par 4-8. ¿Alguna idea? Me escriben por el chat. ¿Ninguna? Bien, se los digo yo entonces. El par 4-8 no puede pertenecer a mi relación 1 porque el número 8 no pertenece al conjunto B. A ver qué me escribieron. Van a ser los mismos números. A ver, Meli, ¿por qué me decís que son los mismos números? Bien, mientras que me dice escribe, esperemos. Entonces, van a ser los mismos números, me confundí, me dice. Bien, entonces, el par 4-8 no pertenece a nuestra relación porque si ustedes se fijan, en este intervalo no toma los extremos, por lo tanto, para que pertenezca a R1 y cumpla la condición que nosotros le pedimos, el 8 tiene que pertenecer a nuestro par ordenado, digamos, y no lo estaría cumpliendo. Por eso el par 4-8 no puede estar dentro de R1. ¿Sí? Bien, sigo. R2. X es el siguiente de Y. X es el siguiente de Y. Entonces lo podemos representar como X igual a Y más 1. Fíjense que siempre la primera componente debe pertenecer a A, la segunda componente debe pertenecer a B. Entonces, tenemos que el 0 pertenece a A. Entonces, menos 1 pertenece a B. Por eso yo lo puedo poner. Entonces, menos 1 va a ser el anterior, por decirlo así, de 0. Por eso puedo poner ese par ordenado. Veamos el segundo. X es el siguiente de Y. Entonces tengo que el 1 le sigue al 0. El 2 le sigue al 1. El 3 le sigue al 2. Y así sucesivamente. De la misma forma que vimos recién, ¿por qué no está escrito el par 9-8? Por el mismo motivo que recién, porque el valor 8 no pertenece a B, aunque el valor 9 pertenezca a A, tengo que tener los dos elementos que pertenezcan a mi relación o a mi condición que yo les he pedido. ¿Hasta ahí se entiende?
Bien, veamos la relación 3. La relación 3 nos pide que y sea igual al triple de x, siempre trabajando con los elementos de mis conjuntos que tengo acá, A y B. Acá me he equivocado, no le he puesto, es 3. Bien, entonces, tengo 0, 0. ¿Verifica? Sí. Si y vale 0, x vale 0. Perdón, si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, 3 por 1, y vale 3. Si x vale 2, y vale 6. Por lo tanto, esos serían solamente los pares que cumplen la condición de la relación 3. ¿Qué queremos mostrar acá? Que si nosotros tenemos un conjunto A, un conjunto B, y creamos una relación entre ellos dos, podemos encontrar distintos subconjuntos que cumplen esas condiciones. Cuando nuestras relaciones cumplen características muy especiales, que ya las vamos a analizar, reciben el nombre de funciones. A ver. Esas características especiales que cumplen nuestras relaciones son existencia y unicidad. Veamos un poquito la definición. Existencia. Todo elemento del conjunto de partida, que va a ser nuestro A, debe poseer imagen. Imagen lo vamos a encontrar en el B. En forma gráfica, de todos los elementos del conjunto de partida deben salir flechas. Esa sería la parte criolla. Y unicidad, todos los elementos del conjunto de partida deben tener imagen única. En forma gráfica, de cada elemento que posee existencia debe salir una única flecha. Entonces, para poder analizarlos juntos, ¿sí?, necesitamos recordar esto, que de cada elemento del conjunto de partida debe salir flechas, ¿sí? Y de cada elemento del conjunto de partida debe salir una única flecha. Entonces, una vez que ustedes entienden un poquito, si quiero se las dejo un segundo más para que se lo anoten, así podemos resolver juntos la parte de abajo. Me avisan cuando puedo cambiar. Bien, sigamos. Entonces ahora, les presento 5 relaciones donde cada una presentan distintas situaciones. Les doy 2 minutitos para que ustedes me digan enseguida por el chat qué pasa con R1, qué pasa con R2, qué pasa con R3 y así sucesivamente. Bien. No sé qué toque. Ahí está. No sé qué toque. Bien. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Sigamos. Fijémonos que en R1, ¿sí?, en R1 no estaría cumpliendo existencia y no estaría cumpliendo unicidad. Fíjense que de este mismo elemento salen 2 flechas, ¿sí?, y que de este elemento no sale ninguna flecha. ¿Se entiende? Entonces no cumple unicidad y en el B, no cumple existencia. Por lo tanto, no es función. Veamos el R2. De todos los elementos de A salen flechas, por lo tanto, cumple con existencia. Y de cada elemento sale una única flecha, por lo tanto, cumple con unicidad. Entonces, R2 sí es función. Veamos R3. De cada elemento sale flecha,
sí, cumple con existencia. De cada elemento sale una única flecha, no. Por lo tanto, no cumple unicidad. Por lo tanto, no es función. Veamos R4. Bueno, estas se han corrido. En realidad, de cada una de estas sale, esta flecha de acá sale de D. Entonces, de cada uno de los elementos de A, salen flechas. No entendí el B. Ahí te lo explico de nuevo, Agustina. Termino con el R4. De cada uno de los elementos sale flecha. ¿Sí? Entonces cumple existencia. ¿Esa flecha es única? Sí. Cumple unicidad, por lo tanto, sí es función. Retomemos el B, que me imagino que debe ser R2 el que me está preguntando. ¿Cumple existencia? Sí. ¿Por qué? Porque fijémonos, de A, B, C y D, esta teóricamente está acá, salen flechas. O sea que no hay ningún elemento que esté solo. Entonces cumple existencia. ¿Cumple unicidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen una única flecha. Fíjate acá, este no cumple unicidad porque de A salen dos flechas. ¿Sí? Bien. Avísenme si entendieron, si no vuelvo a retomar alguno. Termino con el 5 y los espero. Entonces, fíjense el 5, tenemos que cada elemento le sale una flecha, sí. ¿Esa flecha es única? Sí. Por lo tanto, cumple existencia y cumple unicidad, por lo tanto, puedo decir que es una función. Si la relación cumple con ambas condiciones, existencia y unicidad, se considera una función. ¿Sí? Me avisan si me van entendiendo por el chat o si hay alguna que quieren que retome antes de seguir. Ah, Abigail, sí, te escucho. Bueno, te leo sería. Si queda un elemento solo, ¿no importa? No, sí importa, porque si queda un elemento solo, como en el caso del A, lo que Abigail me pregunta que si queda un elemento solo no importa. Sí importa, porque no estaría cumpliendo con existencia. Fíjense, este conjunto que está acá, que me queda ese solo, no estaría cumpliendo con existencia, que sería lo que decimos que de cada elemento sale una flecha. ¿Sí? ¿Te respondí? ¿Alguno más? Así ya cambio, que es importante que esto lo entiendan bien. Bien. Dale, Augusto, leo. No importa si del lado B de los conjuntos queda solo, no sé si me explico. Ah, bien, ya te entendí. Para que cumpla la condición de función, no nos importa que del lado B esté solo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las clasificaciones de inyectiva, subyectiva y biyectiva. Bien, uno de los defectos que tenemos nosotros acá en Zoom es que las reuniones duran 30 minutos o 40 minutos. Por lo tanto, voy a explicar durante 5 minutos más y me voy a ir después a la plataforma a generar una nueva reunión. ¿Sí? Así que cuando se corte, no se desconecten y voy a generar una nueva reunión. Sigo. Bien. Repasemos un poquito los conceptos de funciones que nosotros hemos estado viendo en la escuela o en algún lado. El primer elemento del par ordenado se le llama componente y en general se lo simboliza con la letra X. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tenemos el par ordenado, la primera componente es X y la segunda componente es Y. La primera componente se representa en el eje horizontal, la segunda componente en el eje vertical. ¿Sí?
Si seguimos hablando un poco de funciones, estaríamos diciendo que la que está, digamos, en el eje acostado es la variable independiente, o sea que no depende de nadie, y la que está en el eje vertical es la variable dependiente, que es la que depende de lo que pase con nuestra variable x. La variable independiente se denota con el símbolo x y la variable dependiente con el símbolo y. Bien, eso ya se los dije. Bien. Otra forma de identificar también a la variable dependiente es con esta nomenclatura que generalmente sí usamos, y bastante, es que y es igual a f de x, ¿sí? Siendo f el nombre de la función con la cual vamos a trabajar. Esto más que todo es como para que hablemos en el mismo idioma mientras que estamos dando clases o cursando. Si algo no se entendió, me avisan y lo vuelvo a repetir. Bien. Entonces, veamos un poco la definición de función. Dados dos conjuntos A y B, se llama función de A en B. Fíjense cuando digo de A en B, estoy diciendo esto, de A en B. Esto, de A en B. O sea, F está definida de A en B. O sea, que A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. ¿Sí? A es el conjunto de partida, B el conjunto de llegada. Si a un elemento x de A le corresponde un y, a través de la función decimos que y es la imagen de x, y la escribimos como f de x. Bien, si tienen alguna duda sobre esto, me la preguntan. Una de las chicas me preguntó si el Power está subido a la plataforma. No, el Power no está subido a la plataforma porque todavía no lo termino. En cuanto lo termine, subo esta grabación, de alguna forma, todavía no sé cómo voy a hacer porque es muy pesada, y el PowerPoint. Calculo que para la semana que viene ya estará el PowerPoint subido. Igual el PowerPoint es una extracción de los apuntes. No estudien del PowerPoint porque el PowerPoint tiene muchas cosas que no están. O sea, tienen que estudiar de los apuntes. El PowerPoint es un resumen para poder explicárselos por acá, nada más. Bien. Sigo. A ver qué me preguntan. Sí, Sol. La imagen la vamos a ver bien en detalle de adelante, pero la imagen en concreto va a ser a lo que llega tu función, ¿sí? A lo que llega la función. En este caso nosotros vamos a usar la parte donde llega la función a B. Fijémonos si nosotros volvemos a analizar, permiso, nuestros conjuntos que tenemos acá, ¿sí? En alguno que sea función, veamos este. Este que es función. Nuestro conjunto de partida va a ser A, B, C y D. Y nuestro conjunto de llegada va a ser 1, 2, 3 y 4. Nuestro dominio va a ser A, B, C y D, y nuestra imagen solo van a ser 1 y 3, porque es a donde llega la función. Esa es la diferencia entre el conjunto de llegada e imagen. Ya vamos a ver más adelante todo detallado. Espero que me hayas entendido. ¿Sí? A ver. ¿Se entendió, Sol? Bien. X sería el dominio e Y la imagen. Me pregunta Agustina. Sí, podríamos decir que X sería el dominio y la imagen, siempre y cuando la definamos todo como corresponde. Ya lo vamos a ir viendo más adelante bien desmenuzado, pero sí, la X pertenece al conjunto dominio y la Y al conjunto imagen, si estamos trabajando con los pares ordenados de la función. Bien, la corto acá, voy generando la otra, nos vemos en un ratito.